La encuesta CD Media del colega Dani Alcántara salió esta semana y ha alborotado los corillos políticos porque las preferencias hay que tener pendiente que esta encuesta sale mensual y comienza a trazar un esquema de posicionamiento de los principales partidos políticos y los principales dirigentes o líderes o candidatos presidenciales para las elecciones del 2028. En la misma vimos encabezando al señor David Collado, la misma, y luego entonces estaba el Leonel Fernández con un 17.5 y Omar Fernández con un 7.8 en lo que tiene que ver con los presidenciales. Hay datos ahí con lo que uno pudiera estar o no estar de acuerdo. Por ejemplo, poner a Wellington Arnaud con 1.2. Yo no creo. Yo creo que Wellington Arnaud tiene una muy buena estructura en el Partido Revolucionario Moderno. Y si las elecciones, la convención va a ser cerrada, que solamente van a votar los PRMistas, es una figura que tiene muchas posibilidades de alzarse con la victoria. Igual que ahí posicionó también a Juan Ariel Jiménez con un 0.3 como presidenciable, que puede ser un poquito más porque Juan Ariel Jiménez es una figura a nivel nacional conocida y una figura querida dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No tiene la estructura, la fortaleza de que pudiera tener un Domínguez Brito o un Abel Martínez, que ya pasó en un proceso, o un Francisco Javier García, que es el candidato que sale mejor posicionado en esta encuesta con un 5.3%. Entonces vemos el caso de Guido Gómez Mazara, que le da un 0.2, también creo que es muy poco porcentaje para Guido. Guido fue a una convención y sacó un 5% de los votos en las internas en contra del presidente de la República, que eso es muchos votos, y es un hombre, un político que es un político vieja escuela, que viene de la generación de cuando se hacía política por vocación. Se ha caracterizado por crear estructuras en los pueblos y distritos municipales del país, aunque no tiene detrás de sí, tiene esos grandes dirigentes como pudieran tener otras tendencias, como son la de el mismo Wellington Arnaud, la de David Collado y la de Carolina Mejía. También vi que posicionan a Margarita Cedeño con un 0.2%. Y el tema de Margarita Cedeño es un tema digno de estudio. Estamos hablando que en el 2012 Margarita Cedeño de Fernández competía de tú a tú con Danilo Medina, a tal punto que si Leonel le hubiera endosado su liderazgo, ella hubiera sido la candidata presidencial del PLD. Recuerdo a Felucho decir que donde había generales no mandaban soldados, refiriéndose a ese tema porque entendía que ella no tenía las condiciones en ese momento. Y sencillamente el proceso que ha pasado Margarita ha sido un proceso que uno pudiera decir desde el punto de vista político un poco raro. Estamos hablando que ella es conocida en el país completo. Es una mujer que hizo una obra a través de los planes sociales de la presidencia y tuvo un acercamiento sobre todo a la clase femenina trabajadora de escasos recursos. Sin embargo, nunca se preocupó por hacer una estructura dentro del partido y solamente de alguna manera uno puede decir que iba a las reuniones y actividades, pero no asumía como ese compromiso. Y un reflejo de eso fue en el 2000, en las elecciones internas pasadas, donde quedó en un lejano tercer lugar. Era una figura conocida a nivel general en el país completo, pero no tenía estructura en el partido, y eso produjo que quedara en un lejano tercer lugar. Y, por ejemplo, Domínguez Brito quedara por encima de ella, a pesar de ella ser más conocida en términos generales del pueblo general que Domínguez Brito. En el caso de Domingo Brito, que no aparece
en la encuesta también es un caso que debemos de analizar, ya que Domínguez Brito en el pasado proceso interno quedó en segundo lugar y luego volvió y compitió. O sea, cada proceso electoral que hace el Partido de la Liberación Dominicana, Domínguez Brito participa y valida su liderazgo, ya que en las internas él compitió con Danilo Medina, que es el líder absoluto de ese partido, y le sacó un 30%, un 30 y pico por ciento en las internas, lo que quiere decir que Domínguez Brito tiene un liderazgo sólido y muy fuerte dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Miguel Vargas Maldonado, básicamente sale en la encuesta con un 0.1%. Entiendo que es un posicionamiento muy bajo para el PRD antiguo, el PRD de las luchas populares, el PRD, el símbolo, el hacho prendido. El PRD ha pasado por un proceso de desgaste y luego de la llegada al poder del PRM, que tienen el mismo segmento electoral, sencillamente comenzaron a absorberle lo que le quedaba al partido de dirigentes importantes. No obstante, el ingeniero Miguel Vargas y un equipo de políticos ha hecho un esfuerzo ahí de mantener la organización, aunque ya perdió el 5%, o sea, ya no es un partido mayoritario, no va a tener acceso a los 500 millones que le dan a los partidos mayoritarios. Sin embargo, hay un equipo comprometido entre los que se encuentra nuestra querida amiga candidata a síndica por el Distrito Nacional y ministra de la Mujer, ¿cómo se llama, Jennifer? Mayra. No, la que nosotros trajimos aquí, que fue ministra de la Mujer, Janet Camilo. O sea, ellos tienen todavía una camada de dirigentes importantes que está dispuesta a echar el pleito. La última fuga de dirigentes se produjo cuando Fiquito Vázquez y un grupo encabezado por Junior Santos desafió a lo interno del partido en la convención pasada del PRD al ingeniero Miguel Vargas y su equipo, y eso produjo que se fueran ese equipo político al PRM. También vimos la renuncia del compañero comunicador que fue candidato a diputado por la circunscripción número 3, que vino aquí, se llama... Se me fue el nombre, pero yo sé de quién tú estás hablando. Dios mío. Sí, Linares, Rafael Linares. Rafael Linares. Rafael Linares renunció del partido por entender que como en el proceso... ¿No dijo que renunció? No, él públicamente dijo que se iba del partido, aunque no depositó la renuncia. Exacto. Entonces, el PRD está obligado a reinventarse, ya que en este nuevo escenario político debe de jugar un rol fundamental, y más después de la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita las candidaturas independientes, que próximamente veremos a figuras marcar en el panorama político como el Cobrador o un Ramfis o cualquier otra figura hasta de Opción Democrática que quiera participar como independiente. Lo hará, ya que no se necesita un partido, sino que se está elaborando un reglamento para ese proceso. Mira, Luis, yo realmente no he visto la encuesta, pero hay que ver cómo en cuáles niveles es que hacen las evaluaciones, porque es cierto lo que tú dices, esa encuesta se publica continuamente y va mostrando el rumbo que toma la política a nivel nacional. Realmente esa encuestadora ha tenido, más bien esa firma, esa encuesta ha tenido muchas críticas. Yo no conozco el proceso. Tú dices que le da, o sea, las encuestas se supone que son datos estadísticos, son números que están ahí, ellos escogen una determinada muestra y pues ya vemos. Lo cierto es que ciertamente David Collado tiene muy buena aceptación dentro de su partido. Él tiene su grupo, su equipo, y en la población a nivel general ciertamente él hizo una buena función en la alcaldía. Yo entiendo que sí, está haciendo un buen trabajo en el Ministerio de Turismo, entonces entiendo que sí se merece su buena valoración.
pensé que había sido diferente entre Omar y Leonel. Jennifer estaba trabajando algo así, pensé que Omar había quedado por encima de Leonel. Pero tú dices que no, ¿verdad? No, Fernández quedó en segundo lugar y Omar en tercero. En tercero, exacto. Bueno, entonces esa encuesta contradice otra que publicaron, no recuerdo cuándo fue, pero una que publicaron, o no recuerdo si fue un medio que lo hizo en su plataforma, que donde se preguntaba sobre la preferencia y Omar Fernández estaba lideraba por encima, sí, con Leonel, con su papá dentro de la Fuerza del Pueblo. Bueno. Ya entonces hay que ver, pues reitero, cómo están esas evaluaciones, porque tú me hablas ahí de la evaluación de Wellington Arnaud, que tú entiendes que tiene más. Que debería tener que debería, más. O sea, sí, que en la realidad debería tener más. ¿Quién debería tener más? Juan Ariel Jiménez. No, en el caso de Juan Ariel debería tener un poquito más, pero Juan Ariel todavía no tiene una estructura que lo respalde su candidatura, que ya la tiene. Hablando en comparación con lo que tiene, sí, perfecto. Y ya lo de Margarita, esa puntuación que tiene, yo considero que es preocupante. Porque para venir haciendo, como resaltó Luis, toda una labor y que inclusive ella una trayectoria tiene, claro. Llegó en su punto que podía competir con cualquier candidato y vimos que su liderazgo ha disminuido desde las elecciones internas del PLD. Pero es que la política es como realmente sorprendente. Porque yo te voy a decir, o sea, Margarita pintaba que iba a ser la candidata, o por lo menos que no quedar en la posición que quedó en esa contienda interna. Realmente la política es cambiante. Pero yo le invito a la gente a que no se desanime con estos datos que dice Luis, que a él no le han gustado mucho, porque entiende que no se corresponde con la realidad. Que está muy temprano todavía, esos datos pueden cambiar demasiado realmente. Yo entiendo que deberían de darle una tregua a uno, Luis. Esas encuestas tan temprano para medir las preferencias, señores. Todavía no ha iniciado bien el 2025 y ahora es que falta mambo, como uno dice. Muchísimas cosas pueden cambiar. A mí me gustaría saber quién es que financia esas encuestas, porque yo te voy a decir, está pagando esas encuestas mensuales 2025, 2026, 2027, 3 años pagando esas encuestas. Eso lo paga el pueblo dominicano, gracias al pueblo dominicano. Es un buen menudo desde por ser tan desprendido con eso. Ya que mencionaste lo de la encuesta, también datos importantes que hay que señalar, que no tiene que ver con lo político, sino con los problemas principales del país, que la delincuencia, señores, la violencia e inseguridad siguen siendo los problemas principales. Esta encuesta le dio 37.5%. En segundo lugar está el alto costo de la vida con un 34.3%. Y en tercer lugar, el desempleo con un 7%. O sea que si no nos morimos por la delincuencia, fácilmente nos morimos de hambre, ¿verdad? Porque eso es lo que está en competencia. Son los principales problemas. Lo curioso es que una colega que yo quiero y aprecio mucho vino a este programa a defender a Farideh el otro día y que las medidas están surtiendo efecto, y la encuesta, entonces sale la encuesta con la delincuencia allá arriba y vemos que entonces no es la realidad de... No, lo que debemos ver es cómo estaban los números. Farideh tiene meses ahí, así que cálmate. No, pero... Tómate la pastilla, mi amor, y cálmate, déjala hacer su trabajo. Entonces, con el tema político, vemos que el señor Abel Martínez tiene un 5.6% también. Entonces, Abel Martínez, si él lo vimos en una actividad diciendo que el 28 es un nuevo comienzo para él, yo siento que él debería agilizar el paso, aunque este es un país raro. Este país, nosotros estamos unificando las elecciones para que no haya política y descansemos un poco, pero aquí la política es 24/7. El dominicano aquí respira política y pelota por donde quiera. Ya Abel anda lanzado a la calle, ahí anda Francisco Javier también lanzado a la calle. También anda ahí, por ejemplo, en el caso de Yayo Lobatón, él tiene una estructura que yo entiendo que al final tienen que encontrarse, porque en esta coyuntura no es el que tenga más estructura, sino el que tenga mayor capacidad de negociación a lo interno del PRM, que se va a alzar con la candidatura. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el ex ministro de Educación,
Roberto Fulcar. está haciendo su Roberto trabajo. Fulcar tiene una estructura de viceministro, diputado, senador y síndico es. más fuerte que cualquier candidato presidencial. Y con ese señor hay que contar y buscarle la vuelta. Pero Hay también... un recorrido, Luis, por más de 30 localidades del país. Sí, sí. Pero también vemos en la encuesta a Raquel Peña con un 0.6%. En esa sí yo estoy de acuerdo, porque ella ha hecho muchas actividades, pero es como vicepresidenta de la República, el presidente le designa muchas cosas y ella va y lo resuelve, pero ella no es una política como tal y no es una persona que tiene una estructura partidaria. Ella pudiera despegar si el presidente de la República le levanta la mano, de lo contrario, el proyecto de ella es un proyecto fallido de antemano. Luis, mira Carolina, que dicho sea de paso, Luis, debo resaltar que le respondió de manera indirecta a Gloria Reyes, diciendo que ella tiene la capacidad y está lista para asumir cualquier reto. Muy diplomática ella, sí. El reto era la presidencia, pero que se sepa. Ella fue muy diplomática en ese aspecto, en la entrevista que se le hizo. Creo que está bastante bien posicionada, 12.1%, aunque si nos vamos, las comparamos con David Collado, estamos hablando que que David Collado la duplica en intención de voto para los comicios del 2028. Yo entiendo que en sentido real ella tiene mucho más por ciento que lo que establece la encuesta, y su papá está tirado a la calle para que su hija sea la candidata a presidenta a la candidata presidencial del PRM en los comicios del 2028. Tú sabes que esa encuesta es una muestra, las que toman, no necesariamente tiene que ser una mayoría del PRM, porque Hipólito Mejía es el dueño de la mitad del PRM, señores. Entonces Carolina cuenta con esa base, aunque eso no quita el liderazgo que tiene David Collado, pero en ese partido la situación va a estar un poco difícil, porque es que ya hay varios presidenciables, sin embargo hay mucha gente que están saliendo y que quieren seguir, porque yo escuché que aquí hasta el alcalde de Santo Domingo Este quiere ser presidenciable. Yo no sé si para el 2028, pero ahí están sus intenciones. Sí, supuestamente el alcalde de Bastacia también aspirará a la presidencia del país. Dios nos libre de ese jinete del apocalipsis.